Cuando mezclas hechos reales, acusaciones formales, teorías de fans y conspiraciones por montón, el resultado suele ser el mismo: Jay-Z y Beyoncé. Dos de las figuras más sospechosamente y entre comillas influyentes del mundo de la música y del espectáculo, que desde hace años se han convertido en un imán para todo tipo de teorías. Algunas suenan absurdas, sí, pero otras poco a poco han ido calando incluso en las mentes más escépticas. El problema empieza cuando todo ese cóctel de información se sirve en redes como si fuera lo mismo, cuando no se distingue entre lo que está probado, lo que está acusado y lo que es pura especulación. Se vuelve muy fácil confundir realidad con ruido. Y en ese punto, incluso alguien informado y entrenado en consumo de medios puede caer sin darse cuenta en el terreno de la desinformación y el bulo. El 31 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó 3.5 millones de archivos relacionados con el caso Epstein. Entre ellos, se destaca un documento que mencionaba al rapero Jay-Z junto a Pusha T y Harvey Weinstein. Eso fue suficiente para que se desatara una avalancha de tweets, reels y TikToks que en su mayoría no hicieron más que alimentar una idea que lleva tiempo flotando en internet, que Jay-Z y Beyoncé esconden mucho más de lo que se ve en la superficie. Hola, yo soy Cami y hoy te voy a contar el contexto, los hechos, las teorías y sobre todo el porqué detrás de estas que rodean al rapero y empresario multimillonario Jay-Z, que lo han convertido para muchos en una figura más que sospechosa. Antes de seguir, vale la pena poner un poco de contexto sobre quiénes son realmente los protagonistas de esta historia. Empecemos por Jay-Z. Su nombre real es Sean Carter. Nació en 1969 y más allá de ser rapero, es uno de los empresarios más poderosos que ha salido de la industria musical. Su historia siempre se ha contado como la clásica de la nada a la cima y así ha construido su imagen pública. Hoy, según cifras recientes, es el músico más rico del mundo, con una fortuna de más de 2.000 millones de dólares. Pero Jay-Z no es solo música. Fue directivo de una de las discográficas más importantes del hip hop, ayudó a impulsar carreras gigantes, lanzó marcas de ropa, abrió locales de lujo, fundó su propia agencia de entretenimiento y acabó metiéndose incluso en el mundo del streaming. Todo eso lo convirtió con el tiempo en el primer rapero en alcanzar el estatus de multimillonario. Y además está casado con Beyoncé desde 2008 y tienen 3 hijos. Y hablando de Beyoncé, es una cantante, empresaria, figura cultural y para muchos casi una institución. Es conocida por su voz, por reinventarse constantemente y por espectáculos en directo que suelen marcar épocas. Para el público estadounidense, sobre todo, es una de las artistas más importantes de este siglo. Ahora bien, aquí entra algo más personal y creo que es bastante compartido. Fuera de Estados Unidos y sobre todo si no eres una persona especialmente fan a morir de la cultura pop americana, es muy probable que Beyoncé no forme parte de tu día a día musical. Más allá de un par de canciones muy concretas, muchos no la escuchamos activamente y a Jay-Z menos. Aún así, vemos cómo en prácticamente cada entrega de premios otros artistas le agradecen a Beyoncé como si fuera una especie de genio intocable. Gana premios constantemente, aparece en todos los rankings y su figura se mantiene siempre en lo más alto, incluso cuando su música apenas suena fuera de su círculo de fans más fieles. Eso provoca algo inevitable, que más de uno empiece a verla a ella y a su esposo no tanto como artistas, sino como un producto perfectamente construido. Hay quien cree que Jay-Z y Beyoncé llevan años comprando titulares, premios y legitimidad para mantenerse en esa posición de élite, como figuras sólidas, respetadas y sobre todo intocables. Y es que en el mundo del espectáculo, donde la reputación lo es todo, la imagen aún más. Y cuando alguien lleva tanto tiempo arriba, sin apenas grietas visibles, es normal que surjan preguntas. No necesariamente porque haya pruebas de nada, sino porque el pedestal es muy alto y el silencio alrededor es muy grande. Y con todo esto en mente, es más fácil entender por qué Jay-Z y Beyoncé se han convertido con los años en auténticos imanes de teorías conspirativas. No por una sola razón concreta, sino por una combinación de factores bastante comunes dentro de la cultura pop actual. Para empezar, son una pareja extremadamente famosa, pero al mismo tiempo muy privada. No explican su vida, no aclaran rumores y rara vez entran a desmentir nada. Y cuando alguien tan grande guarda silencio de forma constante, ese silencio puede interpretarse por algunos como misterio o como algo que esconder. A eso se le suma que no estamos hablando solo de artistas, sino de personas con muchísimo poder económico y empresarial real. Porque más allá de la fama, tienen empresas, inversiones e influencia muy silenciosa. Y cuando el poder es tan evidente, a mucha gente le cuesta no leerlo como una forma de control, aunque no haya pruebas sólidas de
ello. También hay que tener en cuenta de dónde vienen. Tanto la música como el mundo del espectáculo y la prensa rosa tienen una reputación bastante sucia, pues son industrias donde durante décadas se normalizaron abusos, se taparon escándalos y se protegió a personas poderosas. Ese historial hace que cualquier figura que lleve mucho tiempo en la cima genere desconfianza. Por si fuera poco, Beyoncé y Jay-Z han usado siempre mucha estética simbólica en videos, actuaciones y puestas en escena. Nada extraño en el arte, pero suficiente para que Internet haga lo que mejor sabe hacer: buscar significados ocultos, o sea, buscarle la quinta pata al gato también. Y todo esto ocurre en un contexto muy concreto, el de las redes sociales, un lugar donde un rumor repetido 1000 veces en cámaras de eco, recortado en clips de 15 segundos y sacado de contexto, puede acabar sonando a prueba sólida, aunque no lo sea. Con este panorama, separar lo que está comprobado de lo que es pura teoría se vuelve cada vez más difícil. Y es justo ahí donde empiezan a mezclarse los hechos reales con interpretaciones, sospechas y narrativas que van sin frenos y en bajada. Las teorías que rodean a Jay-Z no aparecen de la nada, caen una y otra vez sobre el mismo punto: sus relaciones personales y profesionales a lo largo de los años. Las personas con las que se rodeó, trabajó o compartió espacio dentro de la industria. Cuando uno repasa su historial, siempre aparecen los mismos nombres: Beyoncé por la diferencia de edad, Aaliyah, Foxy Brown, Rihanna, R. Kelly, Diddy, Harvey Weinstein y ahora Jeffrey Epstein. Y ahí es donde surge la pregunta principal de todo este tema: ¿estamos hablando simplemente de coincidencias propias de una industria pequeña y cerrada o de un patrón que se repite demasiado? Empecemos por el eje de R. Kelly, cuando la polémica ya era pública. Para entender por qué el nombre de R. Kelly pesa tanto en la historia de Jay-Z, hay que situarse a finales de los 90 y principios de los 2000. En ese momento, R. Kelly ya no era solo un cantante exitoso, también arrastraba una reputación complicada. Las acusaciones por abuso sexual ya circulaban, no en foros marginales, sino en medios, en la industria y en conversaciones internas. No era un secreto, y aún así, en ese contexto, Jay-Z decide trabajar con él, no una vez ni de forma puntual. Graban 2 discos juntos, salen de gira y convierten esa colaboración en un negocio enorme durante varios años. Todo esto ocurre mientras R. Kelly ya estaba siendo acusado por posesión de material infantil. La polémica estaba ahí, y cualquiera que siguiera mínimamente la industria sabía que el nombre de R. Kelly venía con problemas. La gira, de hecho, terminó explotando: conciertos cancelados, tensiones públicas en el escenario, una ruptura bastante fea y finalmente demandas millonarias. R. Kelly incluso llega a denunciar por incumplimiento de contrato tras ser expulsado del tour. Y aquí podemos decir que colaborar con alguien no significa compartir el delito, pero sí habla de hasta dónde estás dispuesto a mirar hacia otro lado cuando el negocio sigue funcionando. Ahora bien, contar esta parte sin hablar de Aaliyah deja la historia corta, porque todo esto no ocurría en compartimentos separados. Jay-Z, R. Kelly, Aaliyah, Diddy y otros grandes nombres se movían dentro del mismo círculo de poder. Discográficas, colaboraciones, eventos privados, relaciones personales y decisiones empresariales se daban siempre entre los mismos. Lo que sí está documentado es que Aaliyah estuvo casada con R. Kelly cuando ella apenas tenía 15 años, mientras él tenía 27. El certificado de matrimonio la hacía pasar falsamente por mayor de edad. Hoy sabemos que R. Kelly es un abusador condenado, pero incluso entonces su comportamiento ya era conocido dentro de la industria, mucho antes de que la justicia actuara con firmeza. Y aún así, Jay-Z siguió colaborando con él. Y aquí entra Dame Dash. Dame Dash afirmó públicamente que era moralmente incorrecto seguir trabajando con alguien que, según él, había abusado de Aaliyah. Para él, Jay-Z sabía perfectamente con quién estaba tratando y aún así decidió seguir adelante. La teoría base, la más repetida, es que se dice que Jay-Z estaba interesado en Aaliyah cuando ella era aún muy joven y ya era una figura enorme en la música. Esta idea se apoya sobre todo en testimonios indirectos, especialmente declaraciones de Dame Dash, que en su momento dijo que tanto él como Jay-Z intentaron acercarse a Aaliyah. Sin embargo, sobre la relación entre Jay-Z y Aaliyah hay que ser muy claros. No existe documentación sólida que confirme una relación formal entre ellos ni abuso directo. Solo hay fotos que se prestan para sacar estas conjeturas. Y el simple hecho de que hombres mucho mayores orbitasen alrededor de un artista tan joven ya resulta incómodo. Aaliyah fue menor de edad durante gran parte de este periodo. Estuvo casada cuando tenía 15 años y R. Kelly 27. Aaliyah murió en un accidente aéreo en 2001. Ese es el hecho. Y a partir de ahí, como suele pasar cuando una figura joven y querida muere de forma repentina y trágica, empezaron a surgir todo tipo de teorías. Algunas nacieron directamente en internet, otras se apoyan en declaraciones de terceros que,
que, con los años, han ido ganando espacio en la conversación pública. Una de las voces que más ha alimentado estas narrativas es la de Jawar Wright. Ella ha afirmado que Jay-Z tenía interés en Aaliyah y que ese interés no fue correspondido y que su muerte no habría sido simplemente un accidente. Estas declaraciones, aunque muy repetidas, no vienen acompañadas de pruebas concretas, pero sí han servido como punto de partida para muchas teorías posteriores. Para entender por qué estas ideas prendieron tan rápido, hay que recordar quién era Aaliyah en ese momento. Era vista como la gran promesa femenina del R&B y el pop, joven, querida por el público, respetada dentro de la industria y con una carrera claramente en ascenso. No era una artista más, era alguien a quien muchos veían como el futuro del género. Desde la teoría más extrema y delicada, el accidente aéreo no habría sido accidental, sino el resultado de intereses cruzados dentro de la industria. Algunas versiones dicen que fue para apartarla del camino, para facilitar el ascenso de Beyoncé, que en esa época todavía estaba en una etapa de transición tras Destiny's Child. En esa lectura conspirativa, Aaliyah era la elegida, la que iba a ocupar el lugar que más tarde ocupó Beyoncé. Otras versiones van aún más lejos y sugieren que su negativa a los avances de Jay-Z tuvo sus consecuencias. Ahora bien, aquí conviene frenar un momento y separar lo que se sospecha de lo que se puede demostrar. ¿Existen pruebas que vinculen a Jay-Z con la muerte de Aaliyah? A día de hoy, no. Personalmente, he leído mucho sobre el caso, he visto análisis, documentales y testimonios, y aunque sí existen inconsistencias y detalles que a muchos les resultan sospechosos, la realidad tangible es que el accidente fue investigado oficialmente y no hay cargos ni indicios legales contra Jay-Z. Por eso, todas estas teorías, por impactantes que resulten, terminan quedándose en el terreno de la especulación. Ahora toca hablar de Beyoncé, porque aquí es donde muchos empezamos a cuestionarnos cosas, incluso quienes no creen en conspiraciones ni nada por el estilo. Hay algo que siempre vuelve en esta historia: las fechas no terminan de encajar del todo. En una entrevista con Charlie Rose en 2007, Jay-Z dice que conoció a Beyoncé hace 10 años. Si tomamos eso de forma literal, estaríamos hablando de 1997. Beyoncé nació en el 81, por lo cual en ese momento tendría apenas 16 años. Por otro lado, Beyoncé ha mantenido una versión distinta y bastante constante con los años. Ella dice que se conocieron cuando tenía 18 y que empezaron a salir un año después, cuando ella tenía 19 y Jay-Z ya tenía 31. Además, Beyoncé contó en una entrevista con Oprah que primero fueron amigos durante aproximadamente un año y medio antes de comenzar a salir. Y aquí es donde, sin necesidad de acusar nada, muchos nos damos cuenta de cositas, porque resulta como mínimo raro que un hombre de 31 años establezca una amistad con una chica tan joven en una etapa tan temprana de su vida y que esa amistad desemboque en tan poco tiempo en una relación sentimental. A los 19 años sigue siendo muy joven, ingenuo. Estás empezando a vivir, a entender el mundo, a descubrir quién eres. No, o sea, no tienes ni el cerebro desarrollado. Y al otro lado tienes a alguien que ya lleva años siendo un adulto hecho y derecho, con poder, dinero, experiencia y una posición muy marcada dentro de la industria. ¿Es ilegal? No. ¿Es raro? Sí. ¿Es cuestionable desde una dinámica de poder y edad? También. Y esa incomodidad no viene solo de la diferencia de edad en sí, sino del contexto, la industria, el momento vital de cada uno y el patrón que se repite cuando miras alrededor y ves cuántas mujeres muy jóvenes orbitaban esos mismos círculos. Por eso esta relación, aunque perfectamente legal y consolidada con el tiempo, sigue siendo una de las piezas que más debate genera cuando se analiza la figura de Jay-Z en conjunto. No como prueba de nada, sino como otro elemento que, sumado a todo lo demás, hace que algunas teorías y acusaciones no desaparezcan. Y por supuesto, no podemos hablar de los rumores, teorías y acusaciones a Jay-Z sin hablar de Sean Combs, también conocido como Diddy. Y algo que no me tiene el guión, pero me acordé, es que él fue como quien quería firmar a Rihanna de primero y quería hacer dinero a punta de Rihanna. Entonces, él se la lleva a una oficina en un piso 27, la encierra. Rihanna estaba súper joven. Rihanna, o sea, a lo mucho tendría 18 años, una cosa así. Era una niña. Y le dice que no se va hasta que no firme. O sea, tiene dos maneras de irse: firmada o por la ventana del piso 27. Y no la dejó salir hasta que firmó. Y claro, ella cuenta eso y en ese momento todo el mundo se reía y como, ¡ay, qué cómico! Riéndole la gracia. Como si no fuese, ¡ey! ¿Un secuestro? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Totalmente coaccionado, ahí no hubo libertad de escoger, no hubo nada. Y creo que se quedó encerrado un montón de tiempo, capaz no quería firmar, qué horrible, qué horrible. Entonces todo el mundo se rió de esa gracia en ese momento, pues no. En fin, para entender por qué el nombre de Diddy siempre parece ligado al de Jay-Z,
hay que volver atrás, a mediados de los 90. No hablamos de una amistad puntual ni de una foto aislada, sino de una relación larga, constante y muy visible dentro de la industria. Desde esos años, Jay-Z y Sean Combs colaboraron en música, aparecieron juntos en eventos, compartieron escenarios, causas benéficas, en fiestas privadas, entregas de premios y reuniones del sector. Todo esto ocurrió mucho antes de que salieran a la luz las demandas y los casos legales contra Diddy. Uno de los argumentos que más circula en redes es que Jay-Z y Diddy tenían negocios enormes juntos, pero cuando se revisa lo que está documentado, la cosa cambia un poco. Y sí, colaboraron creativamente y compartieron reputación y presencia en los mismos eventos de élite, pero no hay pruebas claras de que tuvieran una gran empresa conjunta o un negocio central compartido. Muchas narrativas online tratan una foto en una fiesta o una aparición pública como si fuera prueba de una alianza secreta. En realidad, lo que existe es cercanía y colaboración, no una estructura empresarial común que los ate de forma directa, o al menos eso es lo que es públicamente conocido. Y la mayoría que están viendo este video seguramente saben que a este hombre, Diddy o Sean Combs, empezaron a lloverle demandas de cosas horribles en el 2024. Yo hice 2 videos al respecto por si quieren enterarse bien de qué es lo que pasó en su momento y de lo que se le acusaba. Dicho esto, cuando empiezan a salir esas demandas contra Diddy, aparece una idea que se repite mucho, la de los bystanders, es decir, los que estaban ahí, vieron cosas y no hicieron nada. En una de las demandas se menciona que había otras personas presentes, algunas, según el relato, solo miraron, otras habrían participado o alentado, y a partir de ahí nace la teoría de que Jay-Z no solo conocía a Diddy, sino que conocía su comportamiento. Esto es importante decirlo claro, esto es una teoría, no una prueba, pero es una teoría que gana fuerza cuando se mezcla con años de cercanía y silencio. Aquí es donde entra 50 Cent, otro rapero, quien en entrevistas y comentarios públicos insinuó que muchos artistas no hablaban porque hasta cierto punto participaron. También dejó caer que Jay-Z estaba especialmente callado, que no respondía a llamadas. Y en internet el silencio casi siempre se interpreta como que si no hablas es porque sabes algo. Poco tiempo más tarde, cuando el tema del caso de Diddy estaba en todos lados y salían numerosas denuncias cada día, se presentó una demanda civil que nombró a ambos hombres en la misma acusación por un supuesto abuso ocurrido en una fiesta del año 2000. Esto es lo que pasó, se los digo en orden. A finales de 2024, la demanda fue modificada para incluir a Jay-Z junto a Diddy. Jay-Z negó los hechos y dijo que todo era un intento de extorsión. Poco después, un juez permitió que la denunciante siguiera siendo anónima de forma temporal. En enero de 2025, Jay-Z pidió que el caso se desestimara y que se sancionara al abogado de la denunciante, alegando errores graves en la demanda. En febrero de 2025, la denunciante retira el caso de forma definitiva, lo que significa que no puede volver a presentarla. O sea, la acusación existió en papel, pero el caso no llegó a resolverse en contra de ninguno de los dos. Y más allá de la demanda en sí, lo que realmente encendió el debate fue la guerra pública entre los abogados, pues unos acusaban al otro de extorsión y los otros de intimidación y presión mediática. Y ahí otra teoría apareció casi de inmediato, la de la preparación anticipada. Jay-Z respondió muy rápido cuando explotó esto, con un comunicado largo y bien armado. Para algunos, eso significó que ya sabía lo que venía y que su equipo legal estaba listo desde antes. Para otros, fue simplemente una reacción lógica ante una acusación gravísima. Y claro, mientras todo va bien, las relaciones son cercanas, todos somos amigos, todo va como la seda. Pero cuando uno cae bajo su propia desgracia, como Diddy, las cosas se complican. En este caso, el abogado de Jay-Z llegó a referirse a Diddy como solo un conocido, pero una amistad que tiene casi 30 años o más está lejos de ser un simple conocido. Curiosamente, un evento que siempre vuelve es el cumpleaños número 29 de Diddy en el 98 en Ciprianis, en Nueva York. A esa fiesta asistieron Jay-Z y también Harvey Weinstein. Este evento no prueba nada por sí solo, pero suele usarse como parte de algo más grande, los mismos nombres, los mismos espacios, los mismos años. Y al final, lo que queda claro es que no hay condena contra Jay-Z, no hay pruebas directas de que participara en delitos, pero sí hay una relación larga y cercana con Diddy, una demanda grave que los conectó legalmente durante un tiempo, y un conjunto de testimonios y teorías que apuntan a silencios, normalización y proximidad a comportamientos problemáticos. Y la pregunta que queda es siempre la misma. Jay-Z fue simplemente alguien atrapado en el colapso de su círculo, alguien que siempre supo más de lo que dijo, o era partícipe de sus
actividades. Y hablando de Harvey Weinstein, este nombre nunca se queda por fuera en los asuntos de esta índole de abuso y tráfico en los rangos más altos de Hollywood. Y ya este personaje es conocido por sus crímenes sexuales y su sentencia, así que si no lo conocen a él o su caso, les recomiendo buscarlo rapidito en Google para contextualizarse más. Aquí la conexión con Jay-Z no se trata solo de fiestas, amistad o círculos compartidos, sino de una relación profesional clara y documentada. El primer punto de conexión visible se remonta a 1998, en el cumpleaños de Diddy que les acabo de mencionar, que estaban Jay-Z y pues Weinstein. Quiero decir, estos dos hombres ya coincidían en los mismos espacios desde finales de los 90, pero aquí tenemos que dar un salto grande en el tiempo. Llegamos a 2016. Aquí ya no hablamos de coincidencias sociales, sino de un acuerdo comercial anunciado públicamente, pues este año se confirma que Jay-Z firmó un acuerdo de 2 años con la empresa de Weinstein para desarrollar películas y documentales. En pocas palabras, si Jay-Z tenía una idea audiovisual, la empresa de Weinstein tenía prioridad para producirla. En el anuncio, Jay-Z se refiere a Harvey Weinstein y a su socio como visionarios. Y desde fuera parece un paso lógico. Jay-Z expandiéndose más allá de la música, entrando al cine y la televisión. Nada raro. Todavía. Ese acuerdo no se quedó en papel, de ahí salieron proyectos concretos, especialmente documentales relacionados con, irónicamente, justicia social. Esto es importante porque no era una relación escondida, no era algo detrás de cámara, se mostraban juntos, producían juntos y hablaban juntos de temas sensibles como abuso del sistema y derechos civiles. O sea, yo no sé ni qué decir aquí. Yo a veces puedo decir cosas irónicas o sarcásticas, pero este caretablismo a mí me dejó tiesa. Mínimo como un múltiplo. Luego, en febrero de 2017, Jay-Z y Beyoncé asisten a la cena previa a los Oscar organizada por la empresa de Weinstein. La prensa del evento los describe como el centro de atención de la noche. Incluso se comenta que una actuación se reinició para que pudieran verla. Todo esto ocurre muy poco antes de que el escándalo de Weinstein estalle públicamente, porque en octubre es cuando explota la olla. Cuando las acusaciones contra Weinstein salen a la luz y su imagen pública se desploma, Weinstein lanza una disculpa pública y en ella cita una frase de Jay-Z tomada, según él, de su música, diciendo: Jay-Z escribió en 444. No soy el hombre que pensé que era, y mejor soy ese hombre para mis hijos. Lo mismo es cierto para mí. Esa línea específicamente no aparece ni en el álbum 444 ni en la canción así titulada. Obvio, esto no prueba nada, pero vuelve a resaltar lo cerca que estaban. En esos mismos días empieza a circular una información delicada, y es que Jay-Z estaría considerando comprar parte de la empresa de Weinstein para ayudar a mantenerla a flote. Algunos medios lo publican y al día siguiente otros lo desmienten. Pero esto nunca quedó claro. Se habló de conversaciones, pero también hubo negaciones. No puede afirmarse como un hecho cerrado porque nunca se concretó nada ni se pudo probar que sí estaba ocurriendo. Lo que sí ocurre es que Jay-Z presentó reclamaciones legales porque la empresa le debía dinero por los documentales que habían producido juntos. Ahí se hablaba de cientos de miles de dólares. Y como con el tiempo se supo quién era realmente Weinstein y lo que hizo durante años, cuando miras atrás y ves a Jay-Z trabajando con él en proyectos sobre justicia, abuso y moralidad, la contradicción es ensordecedora. No prueba culpa, de nuevo, pero sí levanta sospechas porque ya no es una ni dos, son 4 relaciones cercanas o 5 y sospechosas que tiene Jay-Z encima, todas relacionadas con menores y con abusadores. Y por supuesto, en internet, que miran hasta debajo de las piedras, no van a soltar nada de esto que está a plena luz del día y solo seguirá generando más fricción. Y ahora que salen los archivos de Epstein y aparece un documento que menciona a Jay-Z junto a Weinstein en los años 90, todo ese historial previo hace que la acusación suene extremadamente creíble para muchos. Aquí es donde todo lo anterior cobra otra dimensión, porque después de años de relaciones incómodas, silencios largos y círculos repetidos, en enero de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos publica 3 millones de documentos relacionados con el caso Epstein. Y entre ese océano de archivos aparece un documento que menciona a Jay-Z junto a Harvey Weinstein. Obviamente, Internet explotó, pero como les dije al principio, muchas personas se quedan con los titulares y no leen bien qué pasó, qué se dijo y bajo qué contexto. Por eso estoy yo aquí. El documento, que es en realidad una pista al FBI, fue archivada como parte de la investigación de Epstein. Una víctima anónima que afirmó haber sido drogada y abusada sexualmente en varias ocasiones a lo largo de los años, afirmó que Pusha T,
otro rapero, era uno de sus controladores. En el informe, la víctima también afirmó que una vez se despertó en una habitación con Weinstein y Jay-Z en una propiedad de Epstein en el 96. El informe también indicó que, debido a que la víctima fue drogada en ambos casos, su memoria estaba nublada. La pista en sí no implica que estas personas fueran investigadas, ni implica en modo alguno culpabilidad. Según lo declarado por el Departamento de Justicia, debido a la naturaleza amplia de la ley de transparencia de los archivos Epstein, toda la información enviada por el público al FBI en relación con el caso estaba programada para su publicación, lo que significa que algunas de las acusaciones formuladas podrían ser falsas o presentadas falsamente. Esto claramente es una acusación gravísima y justo por eso aquí es donde hay que frenar un segundo. Entonces, sí, el nombre de Jay-Z aparece en un aviso recibido por el FBI, es decir, en una información enviada por una persona externa como parte de la investigación Epstein. No aparece en los registros personales confirmados de Epstein, ni en informes policiales verificados, ni en sus famosos correos, ni como resultado de una investigación formal sobre Jay-Z. A esto se suma algo todavía más relevante. El propio Departamento de Justicia, en el comunicado que acompaña la publicación de los archivos, advierte que el material incluye todo lo que el FBI recibió del público durante años, sin filtrar por veracidad, sin confirmar, incluyendo información falsa, exagerada o directamente inventada. El aviso lo dice sin rodeos. Hay documentos con afirmaciones sensacionalistas y no comprobadas. Dicho de otra forma, que un nombre aparezca ahí no significa que el hecho haya ocurrido tal como se describe, ni siquiera que haya ocurrido en absoluto. Significa únicamente que alguien lo escribió y lo envió, al menos en este caso. Por eso, con lo que está disponible a día de hoy, lo único que se puede afirmar de forma responsable es que Jay-Z y Weinstein son mencionados en un archivo liberado por el Departamento de Justicia dentro del caso Epstein, concretamente en un aviso no corroborado recibido por el FBI. Punto. Lo que no se puede afirmar basándose en fuentes fiables es que Jay-Z presenciara un abuso, que participara en uno, que el hecho ocurriera exactamente en Florida en 1996 o que la víctima fuera menor de edad. Esos detalles, tal como circulan en redes, no están confirmados por los resúmenes serios ni por documentos oficiales verificados, pero la mancha está difícil de borrar. Los nexos de Jay-Z a través de los años han sido difíciles de ignorar. Sus patrones con menores mucho más jóvenes que él también. El misterio que lo rodea no deja de fomentar conspiraciones, haciendo que para muchos de nosotros las acusaciones suenen posibles, aunque no estén probadas por ningún lado. Después de repasar todo esto, yo no estoy aquí para defender a Jay-Z, para nada, pero no por no defenderlo les voy a alimentar el morbo de a gratis. Yo no tengo, y ustedes tampoco probablemente, una prueba definitiva bajo el brazo en su contra, pero cuando juntas todas las piezas, el cuadro que se forma no es precisamente tranquilizador. A mí, personalmente, me parece un tipo raro, como también me lo parece Oprah, por ejemplo, personas que se mueven con facilidad entre poder, dinero, contactos cuestionables y silencio. Gente que siempre cae de pie, que nunca termina de mancharse, que siempre está a medio paso de distancia cuando todo explota. No creo que sea casualidad haber estado tan cerca durante tanto tiempo de figuras como Diddy, de R. Kelly, Harvey Weinstein, personas que hoy sabemos que fueron profundamente dañinas. No creo que sea casualidad que su nombre aparezca una y otra vez orbitando situaciones turbias, como la de Rihanna, las muertes incómodas como la de Aaliyah, relaciones desiguales como con Beyoncé y Foxy Brown, que sé que no hablé de ella en el guión, pero pueden buscarlo en internet, seguro lo van a encontrar. Busquen Foxy Brown, Jay-Z y por ahí les va a salir la conspiración, porque de nuevo son conspiraciones. Los silencios prolongados cuando se le acusa de todas estas cosas y decisiones que, como mínimo, rozan lo éticamente cuestionable. Tampoco creo que alguien que llegue a ese nivel de poder sin aprender muy bien cómo moverse, cuándo hablar, cuándo callar y cuándo desaparecer justo a tiempo. Y sinceramente, sí, yo personalmente tiendo a pensar que Jay-Z ha sabido jugar ese juego como muy pocos, tan bien que ha logrado esquivar controversias que habrían hundido a otros. Y Beyoncé no es ajena a esto, no es una espectadora inocente, es una mujer adulta, inteligente, poderosa, que ha estado a su lado durante años, viendo, escuchando, ganando Grammys de a gratis y entendiendo perfectamente el mundo en el que se mueven. Si él forma parte de este entramado, ella también. Sé que hay quien dice que todo esto es racismo, que cuando una persona negra alcanza ese nivel de éxito, la gente empieza automáticamente a buscarle sombras. Y
Puede ser, eso puede ser cierto en muchos casos, pero yo creo que ese argumento en este caso se cae solo, porque hay muchísimas personas negras exitosas, honorables, respetadas, que jamás se han visto salpicadas por este tipo de historias, ni por patrones tan repetidos, ni por compañías tan problemáticas. Esto no va de raza, esto va de decisiones, va de con quién te rodeas, de qué toleras y qué normalizas. Va de haber estado demasiado cerca de demasiadas cosas raras durante demasiado tiempo, de una relación cuestionable por edad y poder, de haber orbitado la muerte a Aliyah, de haber colaborado con depredadores conocidos, de haber salido indemne una y otra vez. Yo no afirmo que Jay-Z sea culpable de todo lo que se dice, pero tampoco creo que sea un pobre inocente atrapado por accidente en medio del caos 1000 veces. Ojalá algún día todo salga a la luz. Ojalá sepamos qué pasó realmente detrás de tanto misterio, tanto silencio y tanta coincidencia. Porque cuando las piezas encajan demasiado bien, ignorarlo también es una forma de complicidad. Y hasta que eso ocurra, yo al menos no pienso mirar a otro lado. Si les gustó el video, déjenmelo saber con un like y un hype. También me lo pueden decir en los comentarios, que trato de leerlos y responderlos. A veces pues no lo hago, pero les doy like. Les agradezco muchísimo a todos los que se han unido como miembros al canal, a aquellos que me comentan cositas y a todos los que apoyan al canal de la mejor manera que puedan. Sus contribuciones son lo que hacen que esta sea una comunidad muy bonita y agradable en la cual estar. Les agradezco mil y un veces por estar aquí, por llegar a este punto del video y por ser tan especiales conmigo. Les mando un beso, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.